Buenos días, bendiciones. Aquí estamos una vez más para juntos escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial. Le dejo a nuestra hermana Marilia, quien es la encargada de la palabra. Amén, amén. Gracias, Vanessa. Buenos días, bendiciones para tu vida. Es un grato placer para mí compartir esta plataforma contigo. Bienvenida a los hermanos, hermanas que ya se han conectado. Dios es bueno. Dios es bueno que nos da la tecnología para conectarnos varios países en uno, ¿verdad? En una plataforma. Y eso es una bendición, de verdad que sí. Agradezco a Dios por este ministerio maravilloso, por la oportunidad que nos da a cada uno de sentarnos aquí y de llevar una palabra, de enseñar. Compromiso que siempre digo es un compromiso enseñar, porque no podemos enseñar lo que no vivimos. Y como dice la pastora Alejandra, generalmente lo que enseñamos ya lo hemos vivido, o es un área que está allí tratando en nuestra vida constantemente. Y para hoy yo escogí un tema con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, el poder de la sabiduría. Vemos que en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos del fin, tiempos apocalípticos, tiempos donde el mundo entero está turbado, pasan muchas cosas, donde los gobiernos hacen cosas que nos afectan a los hijos de Dios. Dice el Señor que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros. Nos vemos obligados a diario nos vemos obligados a tomar decisiones, eh, aunque sean mínimas, que pueden ser trascendentales, que pueden marcar nuestra vida, que pueden marcar la vida de nuestra familia y vemos la necesidad cada día de buscar la sabiduría. Dice en Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vemos allí como este proverbio comienza dándonos un verbo en acción, adquiere. Es algo que tenemos que adquirir. Dice la versión internacional de la Biblia, me gusta mucho. Dice la versión internacional, dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Y vemos que adquirimos posesiones, pero y anhelamos adquirir posesiones, todos queremos adquirir una vivienda, un carro, adquirir cosas para nuestro hogar. A las mujeres yo creo que a diario queremos adquirir, ay, yo quiero eso para mi casa, ay, quiero eso para mi cocina. Estamos a diario buscando, deseando cosas y buscando adquirirlas. Más muchas veces no deseamos así la sabiduría, no buscamos así adquirir la sabiduría. Dice que en esta versión, la versión internacional, dice, la sabiduría es lo primero para resaltar su prioridad y la necesidad de buscarla activamente. El versículo completo enfatiza que la sabiduría debe ser valorada y buscada por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Lo que acabo de ejemplificar. Nos esforzamos en buscar cosas que son necesarias para la vida, pero no nos esforzamos por buscar sabiduría. Muchos dirán, ay, pero ya yo acepté al Señor, ya yo este camino en el camino del Señor, ya yo tengo sabiduría. Sí, ese es solo el principio, ese es solo el comienzo, porque una persona para ser sabio, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Allí comienza la sabiduría, pero la sabiduría es una carrera que no termina hasta que cerremos los ojos.
hasta que cerremos los ojos. Eso es algo que debe ser como la oración constante en nuestras vidas. Dice también, adquiere discernimiento. En esta versión, la versión internacional, nos insta a priorizar la adquisición de sabiduría y discernimiento sobre cualquier cosa, sobre cualquier posesión material. Si bien es cierto que la sabiduría viene de Dios y Él la da a todos abundantemente, ¿verdad? Eso lo dice Santiago 1.5, dice, pero si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos que este proverbio me dice, en los proverbios dice, adquiere sabiduría, y en Santiago dice que la pidamos. Primero, adquiere, pero Santiago también nos recomienda, pídela, pídela a Dios y Él os dará abundantemente y sin reproche. Vemos que tener sabiduría conlleva dos cosas. Este es un tema amplio, es un tema amplio y siempre que nosotros aprendemos algo, debemos escudriñar y buscar y ampliar la información. No lo que yo diga aquí es una verdad absoluta y no puede ampliarse la enseñanza, no. Estos son temas súper amplios y que pueden ser agregados muchas cosas más. Pero yo en mi meditación y en la preparación del tema vi que la sabiduría me conlleva a dos pasos, por decirlo así. Una decisión. La sabiduría implica una decisión. O sea, yo decido por supuesto, nada podemos hacer sin el Señor, pero yo decido buscar la sabiduría. Primero decisión y después una búsqueda activa y constante. No es que yo quiero sabiduría y voy a orar. Sí, eso es lo principal, es como la sal en la comida, la comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios a través de la oración, no fluyen las cosas. Entonces es como la sal, ¿verdad? Usted puede hacer un banquete, pero si no le pone sal, eso está insípido. La gente no le agrada. Entonces, así es la sabiduría. Es una decisión, pero también requiere una comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Por eso es una búsqueda activa y constante. Y en esa comunión también requiere un estudio minucioso de la palabra de Dios. ¿Dónde yo voy a adquirir sabiduría? Conociendo la palabra de Dios. O sea que es un esfuerzo intencional y proactivo para encontrarla. Hasta aquí podemos ver que la sabiduría no es cualquier cosa y que requiere decisión, búsqueda activa, comunión con Dios. Es necesario que tomemos en cuenta estas cosas para poder adquirir sabiduría. Hasta allí, como quien dice, vamos bien, ¿verdad? Pero, ¿qué es sabiduría? Ustedes no me lo van a creer, pero en mis primeros años de conversión, cuando hablaban de sabiduría, eh, eh, la mayoría de los hermanos recitaban Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo estaba niña en Cristo y yo decía, pero ¿cómo es eso? No, era profundo para mí este versículo bíblico. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miren cómo dice la versión internacional, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Lo primero para yo tener sabiduría es conocer y obedecer a Dios. Si usted no conoce a Dios, no obedece a Dios, la Biblia dice que usted es un necio, lo opuesto a sabiduría. Entonces, lo primero que yo debo tener para yo tener sabiduría es conocer y obedecer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios?
cómo le obedezco, ¿verdad? Yo conozco a Dios a través de su palabra, lo voy conociendo, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, qué es lo que Dios me permite, qué es lo que Dios no me permite. Y allí yo voy adquiriendo esa sabiduría que me dice Proverbios 4. Adquiriendo. Cuando yo voy escudriñando la palabra, voy adquiriendo sabiduría. Es necesario e importante que yo adquiera conocimiento sobre la palabra de Dios para poder tener sabiduría. Entonces, ¿qué podemos entender por sabiduría? Yo soy muy sistemática y metódica y me gustan mucho los conceptos, aclarar los términos, porque yo siento que así yo lo entiendo mejor, ¿verdad? Hay una vocación de educación en mi vida y por eso mis enseñanzas siempre las voy a basar en conceptos, en aclarar términos. Y entonces yo decía, ajá, ¿qué se entiende por sabiduría? Y llegué a esta conclusión, dice, es la capacidad de juzgar o evaluar con perspicacia y claridad una situación para aplicar correctamente el conocimiento de la palabra de Dios en la toma de decisiones. Ahora entendemos por qué la sabiduría implica una búsqueda activa. Entonces, resumidamente, la sabiduría pudiéramos decir que es la correcta aplicación del conocimiento. Conozco muchos hijos de Dios, teólogos. Ustedes saben que una persona teóloga tiene la capacidad para interpretar la Biblia porque allí le dan herramientas muy buenas para, para su mejor comprensión. Entonces se puede imaginar el conocimiento que puede tener un teólogo porque es necesario que él escudriñe la palabra, que él aplique esas herramientas que le enseñan en un seminario. Pero déjeme decirle que he visto muchos teólogos que no saben aplicar ese conocimiento, que no tienen sabiduría. Y usted dirá, pero eso es como contradictorio, Marilia, sí, es contradictorio. Que yo teniendo conocimiento de la palabra de Dios no lo sepa aplicar. ¿Por qué? Porque estoy falto de sabiduría. Y dijimos que la sabiduría es esa capacidad de juzgar o evaluar una situación. ¿Con qué y cuál es la lupa con lo cual yo voy a juzgar y a evaluar la situación que se me presente? Con la palabra de Dios yo voy a juzgar, yo voy a saber aplicar el conocimiento que tengo, que he adquirido con estudios, con dedicación y con oración. Dice la Biblia también en Santiago 3, 13 al 18, que hay dos tipos de sabiduría. Una que desciende del cielo, que proviene de Dios y es pura, libre de contaminación e impurezas, reflejando la santidad de Dios. Dice que es pacífica, que fomenta la armonía y la reconciliación, evitando conflictos y discordias, que es amable, trata a los demás con gentileza y respeto, mostrando compasión y consideración. Dice que es benigna, se manifiesta en acciones bondadosas y útiles, buscando el bien de los demás. Dice también que es llena de misericordia, perdona y comprende a los demás, mostrando empatía y compasión. Dice que es de buenos frutos, produce acciones justas y rectas, reflejando la justicia de Dios. También dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. Se muestra auténtica y genuina, sin dobleces ni engaños. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Cuando quiero analizar si estoy falta de sabiduría, yo me voy a esto. Me voy a cada una de estas cosas.
porque dice la palabra que la sabiduría es llena de misericordia. Cuando yo voy a juzgar algo, una situación, porque la Biblia no los dice, que juzguemos todas las cosas, no con el mal juicio para criticar y condenar. No, ese no es el juicio, el juicio que el Señor quiere que hagamos. El juicio que el Señor nos habla es para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo voy a juzgar una situación, yo tengo que tener en cuenta, está lleno de misericordia, está lleno de buenos frutos, sin incertidumbre, es amable, estoy siendo amable. Eso es algo que está allí plasmado en la Biblia. Cuando yo no soy amable, estoy dejando de ser sabia. Pero también la Biblia en el mismo capítulo me habla de otra sabiduría. Dice que es terrenal, derivada de la naturaleza humana, influenciada por el egoísmo y los deseos carnales. Animal, guiada, que es animal, guiada por instintos e impulsos sin discernimiento ni sabiduría superior. También dice que es diabólica, originada en el engaño y la rebelión contra Dios, fomentando la confusión y la destrucción. Cuando yo veo decisiones, vamos a hablar en este caso de nuestras autoridades, en todos los ámbitos de nuestras autoridades, veo decisiones que están reveladas contra Dios, que fomentan la confusión y la destrucción. Inmediatamente yo voy a discernir que esta sabiduría que está teniendo esa autoridad es una sabiduría diabólica. Diabólica. Por eso es que es bueno estas cosas, tenerlas en nuestra mente y repasarlas constantemente. Yo tengo, para la gloria de Dios, 30 años convertida, que el Señor me convirtió. Y hay muchas citas bíblicas que se me olvidan y tengo que ir y repasarlas y volverlas a estudiar, porque eso es lo que constantemente me va a dar a mí esa sabiduría que proviene del cielo. Entonces, en resumen, la sabiduría que viene de lo alto es un don divino que transforma la vida de quien la recibe, llevándola a vivir en armonía con Dios y con los demás. Mientras que la sabiduría terrenal puede llevar a la confusión, el conflicto y la perdición. Y eso lo vemos a diario. Lo vemos a diario cuando este, se crean las guerras. ¿Por qué? Porque no, porque hay conflictos, porque hay confusión y comienzan las guerras. No hay esa sabiduría en los gobernantes. Y a veces se puede derivar o pasar un conflicto por pequeñas cosas que no se supieron manejar y terminaron en una gran tragedia. Y la Biblia es un libro tan hermoso, tan maravilloso, que nos ejemplifica cada enseñanza que nos da. Y esa es la mejor forma de nosotros aprender una lección, ejemplificarla. Fíjense que el Señor Jesús enseñaba con parábolas. ¿Para qué? Para que se le hiciera más fácil al pueblo, a quienes lo oían, entenderlo. Entonces él usaba una parábola y generalmente usaba parábolas de siembra, parábolas de cuidador de ovejas, porque eran los oficios en ese tiempo que él estuvo en la tierra. Y entonces yo, buscando esas historias, me encontré entre muchas, tres historias que me gustan de verdad, me gustan muchísimo. La primera historia es para juzgar un caso. La Biblia nos presenta un caso, está en Primera de Reyes, capítulo 3, desde del 16 al 28. Sé que el tiempo es corto, pero el Señor lo va a multiplicar y vamos a darle prioridad a la palabra de Dios. Porque yo puedo hablar mucho, pero realmente quien nos enseña, quien nos redarguye, es la palabra de Dios. Y vemos aquí en Primera de Reyes,
Ay, como que me equivoqué. Como que me equivoqué en la búsqueda del versículo. Bueno, la historia sí creo que me equivoqué de versículo cuando transcribí. La historia es la historia del rey, el rey Salomón. Fue el hombre más sabio que estuvo sobre la tierra después del Señor Jesucristo. Claro, sabemos que Salomón existió antes del Señor Jesucristo. Fue un hombre muy sabio, luego vino el Señor Jesucristo, por supuesto que su sabiduría sobrepasó aún la de Salomón. Pero dice la Biblia que no existió otro hombre en la tierra más sabio que Salomón. Y cuenta la historia que vienen a Salomón dos mujeres que habían dado a luz un hijo cada una en esos días. Ambas habían dado a luz, ambas vivían en la misma casa y una de ellas, o ambas se quedaron dormidas. Y una, gracias, sí, no había, es 13. Gracias, mi amada, gracias. Qué bueno es tener un asistente así como Vanessa, ¿verdad? Gracias, mi amor. Dice la Biblia que ajá, ambas se quedaron dormidas y una en quedarse dormida, yo creo que eso nos pasó a todas como mamá, que uno no se fuese a quedar dormida y fuese a pisar el bebé, pero sin embargo el cansancio por los trasnoches nos vencía y a mí más de una vez yo me quedé dormida y yo, ay, Dios, ¿y dónde está el bebé? Hasta lo había pasado a la cuna y no me había dado cuenta y con ese miedo de que lo fuésemos a pisar y lo asfixiáramos. Bueno, a esta mujer le pasó eso. Ella pisó a su bebé y lo asfixió, produciéndole la muerte. Pero fíjense que esta mujer aplicó una sabiduría, pero una sabiduría terrenal. Aplicó algo macabro, un plan que venía exclusivamente del enemigo. Entonces ella vio la otra que seguía durmiendo con su bebé al lado y ella astutamente agarró su bebé muerto, lo puso al lado de la otra y agarró el vivo. Y ella dijo, aquí nadie me vio. Y yo me quedo con el bebé. Cuando la otra se despierta para amamantar su bebé, se da cuenta que el bebé está muerto. Pero ella cuando reacciona y lo observa, dice, este no es mi hijo. Si hay algo que nosotros tenemos es que conocemos a nuestros hijos. Ahora en los actos de grado de mi hijo Josué, mi hijo menor, hay 139 graduandos. Y créanme que en 139 graduandos yo comienzo a mirar y encuentro a mi hijo. Encuentro a mi hijo porque mi hijo tiene características únicas que yo como su madre las conozco. Y en esa multitud de muchachos vestidos todos iguales, hasta con el mismo corte, porque todos están peludos, yo puedo diferenciar cuál es mi hijo. Ay, ya está mi hijo, orgullosamente lo digo, ¿verdad? Así hizo esta madre. Ella observó y dijo, hey, este no es mi hijo, este no es mi hijo. Y estas mujeres, me imagino que en ese momento ella se dio cuenta de lo que pasó, que el otro niño estaba muerto, y a lo mejor ella le dijo, hey, este no es mi hijo es ese que tú tienes. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Devuélveme a mi hijo, dame a mi hijo. Estoy parafraseando, eso no lo dice la Biblia exactamente, ¿no? Y, y ellas deciden ir ante el rey Salomón porque su sabiduría ya se había regado por todo el sitio donde vivían. Y entonces, bueno, vamos donde el rey Salomón para que juzgue nuestro caso y haga justicia. Van donde el rey Salomón, la madre del niño vivo, le cuenta la historia, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto, y bueno, mientras que la otra le decía, no, este es mi hijo, no, rey, mi hijo es él. Ella hizo, el hijo de ella está muerto, el mío es el que está vivo. Y
yo me imagino como un juicio así como el que vemos en televisión, el rey Salomón oyendo atentamente lo que cada mujer decía, lo que cada mujer hablaba. Y yo me imagino que él decía, él en su mente estaría diciendo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién es la madre? Una dice que es ella, la otra dice que es ella, que ella es la del niño vivo, la otra también. Cómo puedo saber cuál es la mamá y no equivocarme y hacer justicia? Dice la Biblia que el rey Salomón aplicó una estrategia perspicaz. Él decidió, pongan el niño, me imagino en una mesa, en algo, y pidió una espada. Entonces dice que les dijo, bueno, vamos a partir el niño por la mitad y le entregamos una mitad a una y una mitad a la otra. Alguien diría, pero ¿cómo va a ser el rey Salomón eso? Dios mío, pero qué falta de sabiduría, qué decisión es esa. Esa es una decisión completamente loca. ¿Cómo va a partir? Si al picar el niño se va a morir. No tiene lógica. Para el resto no tenía lógica, pero fue la estrategia que el Espíritu Santo le dio al rey Salomón. ¿Para qué? Para discernir cuál era la madre, cuál estaba mintiendo y cuál estaba diciendo la verdad. Él usa la estrategia, una estrategia perspicaz, y cuando él procede a partir el niño, la madre, la verdadera madre, se lo impide y dice, no, 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 señor, no, rey, no hagas esto, entrégaselo a ella, entrégaselo a ella. Vemos que el amor de una madre es tan grande que puede sacrificar el deseo de ella estar con su hijo por la vida de su hijo. Ella sacrificó en ese momento, bueno, yo prefiero a mi hijo lejos de mí, pero vivo. Mientras que la otra no, la otra sí estuvo de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque su egoísmo era tan grande que ella si yo no tengo hijos, si mi hijo está muerto, que el tuyo también esté muerto. Y allí el rey inmediatamente tuvo el discernimiento para ver cuál era la verdadera madre y tomar una decisión justa, hacer justicia ante ese caso y entregar el niño a la verdadera madre. Pero vemos que él necesitó una estrategia. ¿Para qué? Para hacer un juicio y hacer un juicio justo. Vemos, pueden ustedes en su casa leer esta historia, el tiempo va avanzando y hay dos historias más que son preciosas, me gustan mucho, y quiero que nos dé el tiempo, nos dé el tiempo de leer sobre esas historias, ¿no? Entonces usted en su casa busca esto y lee y allí va a sacar mucho más, mucho más para aprender cómo tener sabiduría para juzgar un caso. En el diario vivir nos vienen a nosotros esos casos como cristianos. Muchas veces nos preguntan, a mí me han preguntado, tengo una vecina que ella me pregunta sobre la guerra de Israel, qué opino. Ella cree que porque yo por lo menos en mi estado pongo cosas sobre Israel, yo estoy de acuerdo que masacren a los palestinos. No, no, no. En la Biblia me manda a bendecir y a orar por Israel y yo debo hacerlo. Pero no quiere decir que yo esté de acuerdo en esas masacres, en esas guerras, en esas violencias. El Señor no quiere eso, no quiere eso. Claro, allí hay un trasfondo político tremendo, tremendo. Y sabemos que Dios le dio esa tierra al pueblo de Israel. Eso lo sabemos porque lo dice la Biblia, está escrito. Pero hay muchas maneras de hacer justicia. Y fíjense que aquí esta justicia está aplicando muerte. Y así muchas otras cosas.
que nos vienen en estos momentos. Hay mamás que se ven en la toma de decisiones de qué colegio llevar a mi hijo, sobre todo en Estados Unidos. Recuerdo una hermana que una vez dijo, Dios mío, ¿será que entonces deje a mi hija en la casa y no la lleve al colegio? Porque por los atentados que ocurren en aquellos colegios. Entonces, fíjense, necesitamos sabiduría para elegir un colegio para nuestros hijos. Sabemos que el mal está en todas partes. La Biblia lo dice, que el enemigo cegó el entendimiento de muchos y que la maldad la podemos ver a diario. Pero con todo y eso, el Señor guía nuestros pasos para el lugar más idóneo, el colegio más idóneo para donde podemos poner a nuestros hijos. Necesitamos también sabiduría para elegir un esposo. Muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por las apariencias y no tenemos sabiduría para escoger ese esposo. Entonces, miren cuán importante es adquirir la sabiduría, es aplicarla, es saber discernir la palabra para ver en qué momento, porque la palabra usted busca de cualquier cosa y aquí va a conseguir la respuesta. Sobre asuntos de vecinos, sobre asuntos de pareja, asuntos de hijos, asuntos de suegros, asuntos de hermanos, asuntos de familiares, asuntos de negocio. Es que cualquier cosa que usted busque, aquí va a conseguir la respuesta. Entonces, cuán importante es llenarnos de la palabra de Dios para obtener esa sabiduría. La otra historia la podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 25. Allí habla de una pareja. Esta es otra historia que también me gusta mucho, me gusta mucho. Créanme que en un momento de mi vida me identifiqué con Abigail. Yo fui una Abigail, en cuanto al matrimonio se refiere. Esta historia vemos que una mujer necesitó sabiduría para librar su casa de la destrucción. Fíjense cuán importante es, como les decía, muchas veces tenemos que tomar decisiones para mudarnos de un sitio a otro. Y en esta historia habla de una mujer llamada Abigail, casada con un hombre. La Biblia dice que era un hombre de mal carácter, llamado Nabal, un hombre iracundo, un hombre imponente, un hombre con un carácter fuerte. Abigail debe haber sido una mujer que derramó muchísimas lágrimas en la presencia del Señor por vivir con un esposo con esas características. Ese tipo de esposo es un hombre colérico. Yo me imagino que el carácter de Nabal era colérico y los coléricos golpean muchísimo con sus palabras, con sus actitudes. No soportan las lágrimas. Un hombre colérico no soporta las lágrimas. Y nosotros las mujeres generalmente somos lloronas. Y cuando ellos ven esas lágrimas, golpean. Bueno, vemos que Nabal tenía sus pastores trabajando y en ese entonces estaba el rey David, otro rey en acción, este, con su ejército. Dicen que los cuidaban a todo el personal de Nabal, los cuidaban mientras ellos hacían sus gestiones, sus trabajos, perdón. Dice que nadie los molestaba. Y un día tenían hambre, David y todo su ejército. Y David manda a un mensajero donde Nabal a decirle que les provea algo de comer. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese David? O sea, ¿quién es ese? Fíjense que ni siquiera sabía del rey David. Y para que yo le dé comida, no, y se negó, sé que se negó rotundamente, tratando mal
aquel mensajero que envió el rey David. El mensajero fue de regreso y le cuenta al rey todo aquello. El rey se llenó de ira, se llenó de molestia, este, porque lo vio injusto. Wow, yo te he dado un servicio para que tus trabajadores, es más, todo lo que tienes, lo has podido hacer porque yo les he estado cuidando, ¿no? Me imagino que pensó eso el rey. Y tú me pagas de esa manera, tratando mal a mi personal y mandándome una respuesta áspera, dura. Dice, sí, y eso provocó a ira al rey. Y él tomó una decisión en su rabia, en su ira. Por eso es que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En su ira él tomó una decisión de ir contra la casa de Nabal y matarlos a todos. Va un siervo y le cuenta a Abigail lo que está pasando. Abigail, mira, está pasando esto y esto y esto y esto. Y ella, wow, vemos que esa mujer entró en acción. Muchas decisiones que nosotros tomamos llevan tiempo, pero hay algunas decisiones que tienen que ser en el momento, allí, rápido. No nos da tiempo ni de meternos al cuarto de oración, ni de buscar la Biblia, ni buscar unas citas bíblicas. Señor, respóndeme, confírmame a través de tu palabra. No, fue algo que era cuestión de horas. Viene esta mujer y prepara un banquete, una cantidad de comida, Dios mío. Vemos que preparó, imagínense, aquí en el versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asno. Eso fue, aquí vemos una estrategia bien planificada, organizada y cuantificada, porque habían cantidades, especifica las cantidades de todo lo que preparó. Y bueno, me imagino que esta mujer tenía muchos servidores, criados, que se pusieron en acción. Rápidamente ella ideó y cárguenmelas, ¿no? Y dijo, váyanse ustedes adelante. Y ella fue y cortó camino y se encontró con el rey. Ya venía con el ejército a destruir la casa. Vemos que esta mujer inmediatamente intercedió. Y cuando ustedes ven lo que ella hace, su intercesión que ella hace, su mediación que ella hace, estaba llena de humildad y de reconocimiento. Ella reconoce quién es el rey. Ella le reconoce las vestiduras al rey, pero también había humildad en ella. Dice que se humilló y le dice, mira, rey, todo lo que traje para que tus hombres coman. Y aparte de eso, ella le hace una exhortación, le dice, rey, no hagas esto, no hagas esto, por favor. No derrame tu mano sangre. Y vemos que la actitud de Abigail hace reaccionar al rey, acepta todo lo que dice en el 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez, fíjense que lo contrario a la sabiduría es la insensatez, está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vemos que ella reconoce la investidura del rey, se humilla ante su presencia. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Wow.
que perdones a tu sierva. Se dan cuenta lo que es un intercesor. Ella asume la ofensa de Nabal como suya y le pide perdón al rey. Te pido que la perdones. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no ha hallado en ti en tus días. Vemos que la actitud de una mujer, fíjense, la sabiduría nos lleva a la humildad. Una persona no puede decir que es sabio y es altivo. Sobre todo en un conflicto, un hombre que viene airado, con una decisión ya en la mente de exterminar una familia por una ofensa. Y ahí se cumple la palabra que dice que la respuesta amable calma la ira, calma el enojo. Ve usted un hombre, a mí me ha pasado, Dios, por eso es que me gusta tanto este tema, que a veces me he dejado llevar por la ira de la otra persona y he contestado con ira también. No me he humillado, no he sido humilde, sino que mi misma molestia también me ha provocado a ira. Y vemos cómo ella mantiene su dominio propio, mantiene su humildad, no llega con soberbia, bueno, ¿y tú quién te crees para matarnos? No, y reconoce la autoridad del rey, reconoce quién es el rey. Muchas veces, ay, porque somos hijos de Dios y ese incircunciso que se cree, estás hablando con una hija de Dios, ¿qué te crees tú? No, 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 aunque sea un insensato, esa decisión que había tomado el rey David era una decisión insensata, pero fíjense que ella no juzgó la actitud del rey, sino más bien fue a pedir perdón. Rey, perdóname, perdóname esta ofensa y recibe este banquete. Vemos como la decisión, la actitud, la acción de esta mujer así, pronto, este, trajo vida para su casa, trajo bienestar para su casa. Me ha tocado estar en la puerta de terapia intensiva, me ha tocado o estar con un familiar donde vienen los médicos y dicen, ajá, ¿qué hacemos? Hay esta decisión y esta decisión. Dios mío, uno en ese momento, no va, ya va, doctor, llama que voy a ir a mi casa, me voy a meter en el cuarto de guerra, voy a orar, voy a buscar una palabra. No, no, no. Dice que tienes que en el momento tomar una decisión que puede traer vida o muerte. Y uno, Dios mío, Señor, tú conoces todo lo que ha de acontecer, porque la mente va muchísimo más rápido va la mente que las palabras. Y mientras una persona está hablando, uno puede estar orando al Señor. Dios mío, dame sabiduría. Me pasó recientemente, mi mamá entró, le dio COVID, luego estuvo problemas con el colon, pero aparte de eso, la estaba atacando un espíritu de ansiedad a nivel pánico. Dios mío, hubo un momento que yo salía al hospital, regresaba y regresábamos a la casa y la mujer seguía hasta peor. Dios mío, hubo un momento que me aparté y dije, Señor, ¿qué hago? Dame sabiduría porque estaba turbada. Dame sabiduría. ¿Qué hago? ¿Para dónde la llevo? Para que eso pudiera traer vida y salud y estabilidad a mi casa. ¿Qué medicamento? Porque tenía cantidad de récipes, porque iba a un hospital, iba a otro hospital, iba a otro hospital, y a cada hospital que iba me mandaban un medicamento, me mandaban una cantidad de medicamentos. Tuve que decidir entre cuál medicamento aplicar, Señor. ¿Qué es? ¿Qué discierno sobre esto? Y eso trajo estabilidad, salud, a la vida de mi mamá a través de la ciencia, y también a través de las decisiones que yo tomé. Pero en ese momento me sentí súper turbada. Necesité de la sabiduría de Dios para discernir lo que estaba pasando y qué debía hacer. El tiempo va volando y nos queda otra historia que está en el libro de Esther. La pueden encontrar en los capítulos del 3, 4 y 5. Esta historia nos enseña
cómo librar a un pueblo del exterminio. Vemos que Amán fue un hombre que planificó cómo exterminar a los judíos. Un hombre que paso por paso, hasta llegar a su objetivo, que el rey firmara y sellara un decreto. ¿Cuál era ese decreto? Exterminar a los judíos. Se entera Esther por su primo Mardoqueo cuáles fueron los planes diabólicos de Amán, y Mardoqueo le dice, dice, o sea, ¿quién sabe si para esto llegaste al palacio? Si para esto llegaste a ser la esposa del rey, para librar a tu pueblo. Todos sabemos que la historia, el esposo de la reina Esther no sabía que ella era judía. Pero fíjense cómo vemos aquí una mujer que sí se toma más tiempo. Con Abigail fue una estrategia así, algo rápido, vamos, planificada, cuantificada, pero veloz. Vamos, rapidito, preparen y armen esto. Aquí no. Aquí vemos a una mujer que se arma de paciencia y comienza a elaborar un plan bien determinado, bien organizado. Empieza a aplicar esa estrategia. Y dice, la primera acción, presentarse ante el rey sin ser llamada, arriesgando su propia vida. Pero fíjense que antes de ella tomar esa decisión de presentarse ante el rey, ella se apartó con Dios. Se apartó con Dios, que es el único que puede tocar el corazón de las personas y que puede favorecernos en una acción a nosotros. Ella se aparta, se pone en ayuno con sus siervas, le manda el plan a Mardoqueo y entran todos en ayuno. Luego decide ir al palacio, arriesgando su propia vida. El rey le concede gracia y le dice, pide Esther, que hasta la mitad del reino te es concedida. Ay, Dios mío, si es a nosotros, dígame si es a mí, se me olvida todo el plan y voy, ay, mira, mira lo que está pasando, rey, este hombre que te sirve, Amán, quiere destruir el pueblo. Quiere destruir a mi pueblo. Ay, no, pero resulta que tú no sabes, rey. Bueno, ese cuento te lo he hecho después, pero tú tienes que hacer algo, rey. No sé, ayúdanos. Ay, Dios santo. Mire, cómo necesitamos saber cuándo hablar y cuándo callar. Ella preparó el corazón del rey. Dijo, no, señor, este hombre tiene peso, es el hombre de confianza del rey, no es cualquier hombre. Entonces, cuando usted va a emitir un juicio de una persona, por ejemplo, me voy a meter un poquito en aguas profundas, un poquito. Yo voy a emitir un juicio de un directivo de la iglesia ante el pastor, el hombre de confianza del pastor, hombre que le ha trabajado fielmente, que ha estado allí, y yo voy a decirle, pastor, usted sabe que ese directivo me hizo una propuesta indecente, que ese directivo me está escribiendo cosas que no son que no son de hermanos, y de paso él es casado. O sea, me está como coqueteando. ¡Wow! El pastor puede llegar a dudar, puede llegar a dudar, de tal manera que en vez de expulsar al directivo o ponerlo en disciplina, a quien pueda expulsar o poner en disciplina es a uno, es a la hermana, que le está haciendo un juicio ante esa persona. Bueno, Esther comenzó a planificar su plan y empezó a preparar el corazón del rey. Con que vemos cómo los regalos, la Biblia lo dice, hay un versículo, no lo recuerdo exactamente, dice que los regalos abren puertas, que los regalos abren puertas. Tenga eso por allí siempre, que vaya a hablar, que vaya a hacer algo importante, vaya con un obsequio.
voy a hablar con una hermana, la veo así como que tiene algo en contra de mí, no sé, voy a visitarla y le voy a llevar un presente. Él mejora su camino para hablarle, para decirle, hermanita, ¿qué te pasa? Es que yo te herí, te hice algo. Vemos cómo le invita a un banquete, un segundo banquete, y bueno, y cualquiera diría, pero bueno, ¿por qué tantos banquetes? Suéltale lo que está pasando y ya. Cuando ella vio que ya el corazón del rey estaba preparado para recibir la noticia, le hace saber todo el plan de Amán. Y el rey dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pero ahora yo firmé un decreto, ahora yo debo, ¿cómo hago? Yo no puedo revertir ese decreto, tiene que cumplirse. Y es cuando le dice, bueno, el día va a llegar y los judíos tendrán que salir a pelear y defenderse. Les es permitido defenderse. Y allí usted se va a deleitar en esa historia. Pero como ya el tiempo está, llegó a raya y ya me estoy agarrando unos minutos más, vemos toda esta enseñanza aquí al mundo actual, al pleno 2025. Vemos que la sabiduría conlleva estrategia, conlleva planificación, conlleva humildad, reconocimiento. Si usted tiene que reconocer alguna autoridad, humillarse, debe hacerlo. Cómo yo aplico toda esta enseñanza maravillosa para mis decisiones el día a día. El día a día, momento a momento, que yo me encuentro, mire, la vida está hecha de decisiones. Desde que usted se levanta, usted decide. Uno, ¿qué me voy a poner si usted va a salir a trabajar, a comprar? Oye, el tiempo está lluvioso, no, el tiempo está caluroso. Si yo vivo en otro país, no, hace un frío. Tenemos que tomar decisiones en cuanto a un vestuario adecuado, ¿verdad? Según la situación. Tenemos que, días atrás, en la intercesión de la madrugada, hablábamos sobre la sabiduría que tenemos que tener para alimentar nuestro cuerpo. ¿Qué voy a desayunar? A mí me toca, mi señor, mi cuerpo me pide una arepa frita. Yo creo que los venezolanos somos amantes de las frituras. Me pide una arepa frita, pero no está bien, me hace daño. No debo hacerlo, entonces decido, no, voy a buscar otras opciones. Y así vemos cómo vamos aplicando todo este conocimiento para nosotros llegar a decisiones sabias, decisiones que nos lleven al éxito, decisiones que nos puedan traer paz, que nos puedan traer bienestar. Todo ese plan que elaboró Abigail, que elaboró Esther, llevó a un pueblo, a una familia a tener paz, a tener vida. Así nosotros muchas veces nos vemos, que tenemos que tomar decisiones importantes, que necesitan sabiduría. Entonces muchas veces tenemos el conocimiento aquí, pero no baja el conocimiento para acá. Y entonces está en los pensamientos la palabra, pero en las emociones no se conecta. No hay conexión entre los pensamientos y las acciones. La palabra de Dios está en mi pensamiento, pero mi actitud va contraria a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no está conectada y no está fluyendo la sabiduría que es la que me da la correcta aplicación de ese conocimiento que ya yo he adquirido, que ya yo me he esforzado en estudiar, en oír prédicas. Yo a veces me paso hasta 2 horas oyendo una prédica, 3 horas estudiando sobre un tema, temas que muchas veces no están claros en mi vida. Yo empiezo a investigar. ¿Para qué? Para que esa sabiduría en el estudio que tengo me pueda traer paz, me pueda traer paz, me pueda traer decisiones sabias. Entonces, bueno, mis amadas, hasta aquí voy a dejar la enseñanza y voy a cerrar con una oración. Que sea el Señor ayudándonos cada día
en esa correcta aplicación del conocimiento de su palabra. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra fue expuesta, Señor. Gracias por lo que tú estás ministrando, por lo que tú ministraste en mi corazón, Señor, en mi vida personal, pero también por lo que estás ministrando, Señor, en cada una de las personas que están conectadas, en cada una de las personas que van a ver en diferido, Señor, porque tu palabra trasciende, Señor. Tu palabra se renueva cada día, Señor. Y aunque hayamos podido oír estas historias cantidades de veces, tú siempre nos enseñas algo. Tú siempre nos das el rema, Señor, en el momento, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos dejes esa sabiduría a mis hermanos, Señor, a mí, para aplicar ese conocimiento, Señor, el Santo Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con ustedes, mi hermana Vanessa. Amén, amén. Amada Vicky, por favor, puedes detener la llamada. Me quitó el derecho de anfitrión. Bueno, le damos gloria a nuestro Padre Celestial porque sabemos que Él está al control de todo. Amada Marilia, si usted sabe hacerlo, también, por favor. Damos gracias al Señor por su palabra, El porque Él es Señor sabe bueno. todas las cosas, ¿verdad, mis amadas? Así Así que es, bueno, adelante. así es. Nuestro Padre Él Celestial. permite todas las cosas con un propósito. Amén, amén. Sabemos que Él está al control de todo. Bueno, ya podremos detener la llamada porque yo no puedo hacerlo en este momento. Pero bueno, le damos la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y cada día nos trae su palabra, cada día nos recuerda que tenemos que ser obedientes, la importancia de ser obedientes. Sabemos que la sabiduría también conlleva esa obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, estamos en el tiempo de los comentarios. Quien desee dar su aporte, algún testimonio que tenga sobre una decisión que le haya tocado tomar. Vemos estas historias que pudimos estar estudiando en esta mañana y la historia de esas dos mujeres que tenían que cortar el niño a la mitad. Wow, yo siempre lo he visto y yo, o sea, uno tiene que pedirle bastante sabiduría al Señor en ese momento y vemos